Hola, bienvenidos una vez más a Revento Reborn. Estamos hoy en DCS World y vamos a hablar sobre el cañón, tanto en su modo aire-aire, como veis ahora en pantalla, su mira de backup y la mira de aire-suelo, como la podéis ver ahora mismo en pantalla. Así que vamos a empezar con el vídeo. El Mirage 2000 monta dos cañones gemelos tipo DEFA 554 de 30 milímetros con una capacidad de 125 proyectiles por cada cañón y se puede coger la velocidad de disparo de 1200 rondas por minuto o 1800 rondas por minuto acorde seleccione el piloto. Bueno, continuamos con el vídeo. Primero de todo, quiero que veáis este camo. Este es un Mirage 2000 del ADA 46. Nos lo ha hecho nuestro querido compañero del Juan 111 Pardela. Como veis es un camuflaje pixelado, ¿vale? No es un camuflaje real porque el ARA46 no tiene un Mirage, pero está bien diseñado. Así que en los siguientes vídeos veremos más camos que nos ha hecho para el Juan 111 nuestro querido compañero Pardela. Y bueno, si alguno de vosotros queréis que ponga algún camo en especial, alguno que hayáis hecho vosotros, tal, no dudéis en escribir en los comentarios y pedirlo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el cañón aire-aire. Es bastante simple. Como siempre hay que activar el armamento, lo primero, Master Arm Arm, y veis que directamente ya me sale el cañón, ¿vale? Vemos aquí abajo, en el Head-Up Display, que tenemos el cañón izquierdo con 125 rondas de cañón y otras 125 para el cañón derecho. Y aparte la simbología CAN está intermitente, indicando que no está activo el armamento ahora mismo. O sea, tenemos la aviónica, pero el cañón tiene otro interruptor de seguridad. Ese otro interruptor va a ser este de aquí abajo, ¿vale? Este le veis aquí al lado de la palanca del tren de aterrizaje. Le subimos y ahora veis que ya el cañón está disponible para ser usado. Bueno, las líneas estas que veis aquí, así grandecitas, esa primera línea hace referencia a una distancia de 300 metros y la siguiente más pequeña a 600. Esto es para que nos pasemos en la puntería. Si no tenemos blocaje radar, apuntemos a ojo con esas líneas. Aparte, el ancho de esa línea, el ancho, nos va a indicar la envergadura del avión. Cuando la envergadura de un avión que tenemos que configurar aquí, en este rotatorio que veis aquí, ¿vale? Si yo ahora mismo lo voy a bajar al mínimo, porque imaginaos que estoy combatiendo con un avión muy pequeñito, un MiG-21. No sé cuál es el wingspan, la envergadura de un MiG-21, pero vendrá siendo sobre 9 metros, yo creo. Bueno, pues aquí ahora mismo está puesta 7 metros, que es el mínimo valor. Tiene de 7 a 40 metros. Pues esta línea pequeña, cuando las puntas de plano estén tocando los bordes, aquí y aquí, eso va a significar que está a esos 300 metros. Si le pusiéramos aquí y coincidiera, estaría a 600 metros. Y nos va a hacer una referencia para saber dónde disparar y visualmente medir distancias. Ese valor lo podemos modificar aquí, lo podemos poner hasta 40, que es el máximo. Como veis, 40 metros de envergadura es colosal, se nos sale el Head-Up Display ahora mismo. A 300 metros no nos da el Head-Up Display para verlo. Sí que la podríamos reducir. Eso nos va a depender dependiendo del avión al que nos estemos enfrentando constantemente. ¿Vale? Podemos tener puesto el valor que viene por defecto, que si mal no recuerdo viene siendo el 16 y 17 metros. Algo así creo que era. Bueno, un tamaño medio. Más habitual, ¿no? Pero lo suyo sería configurarlo sabiendo que solo hay enemigos que son tipo MiG-29 o Su-27 o tal. Llevarlo configurado en el briefing con ese valor para no tener que en medio del dogfight tener que andar cambiándolo. Eso sería el cañón. La línea nos representa 25 segundos de vuelo de los proyectiles. ¿Vale? Es un tanto raro que represente vuelo y mezcle tiempo y distancias, pero es posible. Así que es lo que nos representa. Esto sería el cañón aire-aire sin blocaje radar. Como podéis ver que tengo el radar deseleccionado. Si activo el radar, lo activo, veis que la nomenclatura es exactamente igual. Tengo un avión aliado por aquí volando en alguna parte. Voy a ver si lo encuentro rápidamente. Ahí apareció en el radar, perfecto. Ya lo tengo bloqueado. Veis que en el momento que lo bloco, la nomenclatura me cambia como si fuera un misil.
es exactamente la misma nomenclatura. Nos da su DLZ con su distancia, un círculo. Esto significa que estamos fuera del alcance del cañón, evidentemente. El cañón realmente tiene un alcance pequeño, o sea, no puedes, si habéis visto que os está representando 600 metros, realmente es difícil, se puede dar a 600 metros, y a 1 kilómetro es aún más difícil, ¿no? Cuanta más distancia, más dificultad. Bueno, entonces vamos a ir acercándonos a ese contacto, que ya digo es un F18 aliado. No hay ninguna nomenclatura en el cañón, que excepto el IFF, que si lo hacemos manualmente, veis que nos pone que es aliado, pero hay que hacerlo manualmente, no hay nada automático. Y tampoco si cambiamos a SST en el radar no va a pasar nada, es la nomenclatura de Head-Up Display de cañón exactamente igual. Vamos a acercarnos más rápidamente al contacto. Y como veis, pues ahí la distancia va bajando. Todavía hasta que no nos lleguemos hasta, creo que son 2,2 millas, tengo apuntadas, sí, 2,2 millas, creo que ya empieza el cañón a dar algo así era. Bueno, vamos a frenarnos un poquito y vamos a ponernos a las 6, pausamos. Y ahí lo que os decía, ¿vale? Este primer círculo, ahora da igual que estemos a las 6, ahí tenemos el avión, está algo bloqueado. Fijaros que nos ha cambiado la nomenclatura del cañón. Ahora es una línea simplemente y un círculo que recorre esa línea, ¿vale? Os voy a decir directamente las medidas. Esta primera medida aquí, cuando el círculo está totalmente completo, que pocas veces le vais a ver completo, siempre vais a ver que se come un poquito, son unos 1100 pies. Esto ya son pies, ¿vale? Nos estamos mezclando metros y pies. Ya os digo que a los franceses les gusta mucho mezclar metros y pies en aviación. A ver qué... Aquí. Ahí. Luego la siguiente línea, hay que hacer un poco de zoom, la siguiente línea son 820 pies, está aquí, veis que se va a ir acortando, 820 pies, la siguiente es 550 y la última es 250 pies, ¿vale? Y evidentemente esta de aquí son 0 pies, ya tenemos el contacto enfrente. No hay un rango mínimo de cañón, no es como los misiles, lo único que si estás muy cerca puede haber problemas de que te comas al contacto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar, ahí veis que baja rápidamente. Vamos a ver si nos ponemos a las 6 de este contacto. Le he perdido la visual porque no estaba siguiéndole, pero estaba girando hacia la izquierda, debería estar por aquí. A algún lado. Bueno, ahora me he quedado sin velocidad. Ya tenemos el for ahí bloqueado, no sé exactamente muy bien dónde, pero está bloqueado. Bueno, conseguimos un poco de velocidad. Bueno, ahí tenemos. Fijaos que ahora me está saliendo la lectura DOM. DOM he estado buscando qué significa y solo me sale que es un fallo. Solo he encontrado que esa es una lectura de fallo. Pero esa lectura de DOM te aparece a partir de 0,7... ¿Cómo era? A 1 milla o algo así. Bueno, estáis viendo que estoy a 3 millas. Bueno, no, como habéis visto antes no aparecía. Aparece a partir de una distancia y generalmente cuando ya tienes el contacto más o menos para poder dispararle. A veces incluso cuando lo tienes de frente aparece, otras no. No lo acabo de entender yo, ese concepto de DOM. Pero cuando lleguemos a 0,7 millas, DOM se nos va a quitar y ya nos va a aparecer la nomenclatura del cañón normal y corriente. El cañón ya digo que no suele tener un rango efectivo de 1 milla, ningún cañón, ¿vale? Porque la dispersión y sobre todo la distancia ya es mucha. Fijaos ahí, está 1 milla y ya nos ha salido la lectura del cañón. Todavía seguimos con DOM y ahora se nos quita DOM. Vale, vamos a intentar igualar las velocidades del contacto. Y ahí veis que la circulito iba recorriéndolo. Me he pasado, perdón. Vamos a ver si esta vez consigo que lo podamos bloquear al hombrecillo. Bueno, ahí lo tengo bloqueado. Y aquí lo que os digo, ahí veis la distancia, 300 pies y alejándose. Entonces fijaros que el círculo va recorriendo. Entonces simplemente la que es la idea de disparar al contacto o cómo entrar en parámetros de disparo. Y a ver si
sería, a ver si lo pauso, ahí, ¿vale? No está exactamente clavado, pero si este avión estuviese un poco volando más hacia la izquierda, la idea es que esta cruceta esté justo en la trayectoria de este avión. Se crucen, con lo cual la línea cae encima y con el puntito este que no se ve, pero es el centro del círculo, pero ahí, no sé si en YouTube lo podréis ver, pero hay un puntito, ahí justo, pues con ese puntito ponerlo encima del contacto y dispararle. Ahora podríamos disparar, tendríamos que terminar de maniobrar un poco, pero estamos a la distancia de disparo. Aquí en este caso el Wingspan no tiene efecto, lo puedo cambiar todo lo que quiera, que el círculo va a ser exactamente igual, porque estamos bloqueados en radar. Entonces no importa el Wingspan, eso es para cuando disparamos sin control de radar. Y esto es todo lo que hay sobre el cañón aire-aire en cuanto a aviónica. Vamos a hablar un poco de configuraciones que podemos ponerle al cañón. Ya podemos dejar aquí a nuestro compañero, pongo el piloto automático, pero ya al compañero le podemos dejar que se vaya. Simplemente comentaros que hay una configuración aquí que puede ser par o tot, ¿vale? Esto se tiene que configurar en la misión antes del vuelo, aunque creo que en la última update ponía algo de que se podía configurar con el piernógrafo. Matrabus Quantity, sí, ahí lo pone, ¿ves? Ahí en el piernógrafo, si pulsamos el mayúscula izquierdo y el derecho, perdón, mayúscula derecho y el alt derecho más 1, nos va a cambiar el bus quantity del Matra 155, que es el... Pero solo cuando el motor está en off, ¿vale? O sea, ahora mismo en medio del vuelo no. Sería la simulación de decirle a la persona en tierra que no lo cambiara. Mayúsculas K, recordad mayúsculas K para cuando queremos sacar el piernógrafo. Entonces, lo que os quería decir, por defecto suele tener dos configuraciones, suele traer la configuración de 0,5 segundos de disparo, ¿vale? Yo ahora mismo, si disparo, estoy en modo TOT, creo que lo he dejado. Sí, en modo TOD, TOT. Y ahora, si dejo el cañón pulsado, vamos a ver que tenemos 125 rondas de cañón. Veis que puedo gastar todo el cañón. Se me ha quedado rápidamente en 75. ¿Vale? Porque... Bueno, no, eso os lo explico después. Pero si lo pongo en par y le doy una pulsación, 75, sigo pulsado, no lo he soltado el botón, y veis que de 75 se ha bajado a 60. Esto funciona tanto en aire-aire como en aire-suelo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Eso es una especie de control de cañón. Ya es a vuestro gusto. Si preferís, si sois de gatillo fácil y que lo dejáis apretado, como son pocas rondas de cañón las que realmente tenemos, en par vamos a hacer que simplemente suelte 15 rondas de cañón cuando tenemos la configuración de 0,5 segundos de disparo, que es las que suele venir por defecto, y en modo rápido. ¿Qué es esto de modo rápido y modo lento? Os lo explico. Vamos aquí abajo. Como veis, cuando estoy con el cañón, aquí me sale la opción lento y rápido. Si pusiera el misil, veis que desaparece. Y si quito el misil, que otra vez tengo el cañón puesto, sale lento o rápido. Está seleccionado rápido, ¿vale? Para aire-aire siempre vamos a usar rápido para que se asemeje la cadencia de disparo a la del cañón. O sea, a la de un láser, perdón, ¿vale? Y lento va a ser, que la ponemos en lento, va a ser para cuando ataquemos a objetivos aire-suelo. Voy a hacer un disparo en par en lento. Fijaos que está en 65, en 60. Y ha bajado 12 rondas. ¿Vale? Aunque el manual pone que son 10, 10 y 15. ¿Vale? Los valores que dice son, cuando está por la configuración por defecto de 0,5, van a ser 10 en lento, que veis que son 12 lo que he hecho, y 15 en rápido, que ahí sí coincide. También otra configuración que se puede poner, supongo que es en el editor, es de 1 segundo. Y entonces, claro, si 1 segundo es el doble tiempo, pues el doble de munición. ¿Vale? Si hemos contado que son 12 en lento, serían 24 en lento, que según el manual son 20. Bueno, cosas de las actualizaciones. Nomenclatura de head display la hemos visto toda, del aire. Hemos visto la configuración de TOT y par, ¿vale? Esto lo recordáis para los misiles también. Par, pues pareja,
¿vale? Se dispara, vamos a decir, una pareja de balas. Y en TOD es todo el tiempo que tú quieras, básicamente. Y lento y rápido. Y esa es toda la nomenclatura que nos hace falta en aire-aire. Ahora vamos a pasar al modo aire-suelo. Para aire-suelo tenemos que ir a este botón de aquí, que veis que pone CAS. En teoría el manual dice que aquí, si yo pulso, sale KL2, y si volviera a pulsar, debería salir KL1 a la izquierda. Actualmente solo funciona KL2, o sea, solo me va a salir el radar, o sea, el cañón aire-suelo. Es de lógica que pulsando otra vez me saliera el cañón aire-aire, pero no sé, debe ser un bug, debe ser algo que todavía está no bien implementado, pero en mi opinión tiene su sentido que ese botón nos cambiará de un modo a otro. Yo, si quiero cambiar a modo aire-aire ahora mismo, hay una tecla en el JOTAS que si la pulso me pasa al cañón aire-aire. Debería haber otra tecla, o sea, esa tecla de la consola debería estar funcionando también. En aire-suelo vamos a tener a disparar casi siempre en lento, ¿vale? Porque el objetivo no se mueve tan rápido. Entonces, en una ráfaga lenta nos va a dar más opciones a hacer más pasadas. Por eso dispararemos siempre en lento. Si os fijáis, voy a quitar el piloto automático y voy a irme hacia algún sitio, hacia esas montañas. Aquí el radar, o sea, el radar está anulado, entre comillas, ¿vale? Está anulado, pero lo que realmente está haciendo es calcular dónde está la Piper. La Piper funciona exactamente igual que en el aire-aire, disparamos al círculo interior, que he de decir que en esta versión, y es un bug conocido porque lo tienen puesto en la página web, no es exactamente, o sea, debería ser a cualquier distancia dentro del rango, el punto es donde caen los proyectiles, pero cuando estás entrando en los primeros parámetros, o sea, será la primera distancia, está por aquí el círculo que vaya bajando, y ahí las balas van a caer por debajo, y cuando estemos muy cerca las balas van a caer por encima, nunca caen donde está el punto, con lo cual todavía no está terminado el código. Tienen ahí que darle un repaso, es un bug conocido. En el futuro debería ser siempre donde caiga el puntito, es donde van a caer los proyectiles, ¿vale? Entonces, aquí tenemos dos modos de operación. Siempre vamos a usar los dos modos a la vez. Vamos a usar el TAS, que es usar el radar para que calcule dónde está la Piper, y el RS. Los dos a la vez. El RS va a ser el backup. Es un backup bastante malo, porque básicamente el backup lo que hace es, tendríamos también que activar el radio altímetro para que funcione ese RS. Lo que hace es, sabiendo la altura ratídica a la que estamos al suelo, solo eso, predecir, suponiendo que donde estamos apuntando es a la misma altura, dónde caerían los proyectiles y a qué distancia estás. Con lo cual es una estimación muy mala que en este terreno que estoy ahora, estoy en unas montañas, no me sirve. Pero lo pondremos como backup. Mientras que el TAS lo que hace es que el radar controle todo y calcule todo. Si os fijáis, ahora vamos a apuntar a unas montañas y vais a ver que cuando está en rango la Piper se mueve un poquito para arriba o para abajo, sigue la trayectoria de la montaña y según un apunte nos va a cambiar la distancia. Ahora está midiendo que estoy a 5,3 kilómetros de distancia de ese punto al que estoy apuntando. Son 4, son 3,8 y ya vamos a aprovechar para ver a qué distancia es el rango mínimo y tal. Fijaos, ahí ya empieza, he pausado el simulador, a 2,3 kilómetros, ya estamos otra vez mezclando pies con kilómetros, empieza la Piper a recorrer, o sea, el rango efectivo es a 2,3 kilómetros, de donde ya podríamos disparar. Aquí todavía habría mucha dispersión, pero podríamos ya fiarnos de que la Piper nos dice eso, pero recordar el bug, ¿vale? Si avanzamos un poquito más, fijaos ahí cómo sigue un poco la trayectoria de la montaña. A 1,8 es el siguiente paso. El siguiente es a 1,2, que aquí ya es cuando vamos a empezar a disparar porque ya estamos viendo el objetivo bien, tal. Y el siguiente va a ser a 0,6. A 0,6, ahí lo veis. Vale, y ya evidentemente nos estamparíamos. Bueno, ahí veis cómo cuando no tenemos lectura porque apuntamos al cielo o muy lejos, no nos sale lectura de kilómetros. Y cuando apuntamos al pico de la montaña, nos salen los kilómetros, 30 kilómetros. Y ahora para que veáis lo malo, bueno, lo habéis visto ya,
cómo seguía la Tierra y tal. Pero bueno, quedas con que ahí está mirando 3. Vamos a medir distancia. A esa montaña hay 9 kilómetros. Si ahora quito el modo TAS, pues me calcula que hay 4 kilómetros. Si pongo el modo TAS, me calcula que hay 7 kilómetros. Ahí veis rápidamente qué mal calcula esto. ¿Vale? El modo RS solo va a ser cuando estemos en llano y cuando tengamos el radar dañado. O sea, nunca vamos a usar el RS. Va a estar siempre como reserva por si acaso, pero nunca lo vamos a usar realmente. Solo cuando nos dañen en medio del combate de esa pasada cañón y siempre que sea un territorio plano. Ahora mismo, aunque estuviésemos dañado, no podríamos hacernos caso de él. Y no hay más realmente del cañón. Fijaos que si ya la veo, el cañón también cae. Tiene un ángulo máximo porque el cañón nunca se va a salir de Head Display, con lo cual ahora mismo esta lectura sería falsa, pues fijaos que apenas se mueve. Siempre vamos a intentar disparar con pocos grados de alabeo, ¿vale? Porque si no, se nos iría el avión fuera, se nos iría el Head Display fuera la mira. Entonces repetimos los modos TAS, el radar calcula la distancia, el modo RS, el radioaltímetro calcula la distancia. Es muy impreciso y muy malo de usar. Ahora vamos a ir al modo de reserva. El modo de reserva se activa aquí abajo, a ver si lo podemos ver. Vale, aquí hay un botón Auxiliary Conside, ¿vale? Ese botón le damos, quiero que lo veáis. Bien, y aquí habéis visto aquí arriba que aparece una Auxiliary, una mira auxiliar. Esta no la vamos a usar nunca, salvo que realmente nuestro avión esté muy degradado. Tengamos aviónica, no sé, le hemos pedido el radar, se nos haya estropeado todo, básicamente. Yo he hecho una pequeña tabla mía, a base de que estas pruebas que estaba haciendo y tal. Y bueno, espero que os sirva. ¿Veis que aquí a la derecha tiene un valor? Ahora mismo pone 36. Ese valor va a ser correlativo a este rotatorio. Si yo muevo este rotatorio, este de aquí, lo muevo, veis que va bajando y va subiendo. Bueno, pues yo me he hecho una pequeña tabla, la que viene siendo, son los valores fáciles de recordar: 60, 100 y 120. El 60 le voy a usar en caso de que vaya a atacar al suelo, me haya quedado evidentemente sin ninguna mira, y vaya a hacer un ataque con unos 15 grados, unos 15-20 grados de picado. ¿Vale? 15-20 grados de picado, ¿sabéis qué son esto? Esos son 15-20 grados de picado. Evidentemente, hay que calcular a ojo la distancia. Entonces voy a disparar cuando yo estime que estoy a 1 kilómetro. Porque fijaos que ahora mismo la Piper no coincide con mi mira auxiliar. Pero ahora veréis cómo está con el radar. Debería ir subiendo poco a poco. Y más o menos... ¡Ay! A 1 kilómetro, ¿veis? Que ahora tenéis que finalizaros con esta distancia. Pues yo a 1 kilómetro sé que más o menos no es un valor exacto, porque realmente el valor exacto tenemos que jugar y si el mismo sería 64, tal. Hay que jugar también con valores fáciles de recordar. Entonces son valores de conducción, ¿vale? Tú por ciudad puedes ir a 50 kilómetros por hora. Por autovía, por carreteras secundarias, hay una de 90, otra de 100, puedes ir a 100. Y por autopistas, al menos en España y a día de hoy, a 120. Entonces son valores fáciles, ¿no? 50, 100 y 120. Pero si os he dicho 60, bueno, pues a ese 50 de ciudad le sumamos 10. Es un poco la regla que yo uso para recordar esto. Y ahí vemos que casi efectivamente, si le dejo un poquito más, cuando estamos en este rango, coincide justo coincide. Cuando estamos a 0,6 kilómetros. Es perfecto. ¿Vale? Pues ese es un valor que vamos a usar. Luego, el otro valor, que hemos dicho que era de 100, este 100 lo voy a usar para aire-aire. Aire-aire a bajas Gs.
Así que voy a poner el cañón aire-aire. Y si nos ponemos con sobre 3Gs, a ver, ponga 3Gs. Si veis, voy a pausar ahí. Ahí tengo 3,1 Gs. Casi coincide con la línea de 300 metros. Me sirve para saber cuando estoy a 300 metros del enemigo. Claro, cuando vuelo a pocas Gs. ¿Vale? Son 3, o sea, un vuelo lento. Claro, en medio del combate no te da tiempo, entonces tú tienes que decidir. Por eso digo, este parámetro también lo podríamos llevar seleccionado de casa. Yo seleccionaría en el briefing un parámetro de aire, el 100 o 120, generalmente el 120, porque el de aire-suelo eso se puede configurar. O sea, es un momento ahí, no tardas nada en configurarlo. En aire-aire, entras en aire-aire y es lo que tienes que usar. Entonces, bueno, eso sería a baja velocidad. Si yo lo pongo a 120, por favor, a ver, 120. Bueno, si no atiendo a 120 ahora, 121 voy a dejarlo. 121 ya es un combate con más de 5 Gs, 6, 5, ¿vale? Un combate un poco más habitual. Pero sobre todo quiero que os deis cuenta, ahí, que en el caso de que no pudierais tener la cañón, la mira de aire-aire, fijaos que tendréis que hacer una línea imaginaria desde la colima, a ver el tracker, desde la colima hasta el primer punto. Y esto también, con pocas Gs también va a ser igual, ¿vale? Con pocas Gs, ahí ahora mismo estoy metiendo 3 Gs, ¿ves? Viene siendo entre el primer punto o la mitad del segundo, ¿vale? Es lo que vamos a usar en ese caso para intuir por dónde van a ir las balas. Ya que tenemos pocas, vamos a usarlas más eficientemente. Y esos son los modos que podéis usar la mira auxiliar, ¿vale? Lateralmente, la mira auxiliar, si la ponemos en aire-suelo, recordad el botón este, y vamos a ponerla en un valor que coincida. La podéis hacer una tabla de si vais a este nivelado, pues evidentemente va en el centro. Cuando tenéis un poco de desnivel, va en el segundo punto, y este otro desnivel es el tercer punto. Normalmente estos puntos suelen ser distancias que se deberían calcular, o por ejemplo, como en el A10, si os suena, en la propia Piper hay punto central y uno un poco más lateral. Ese lateral es para vehículos de 20, que van a 20 millas por hora, creo que era. Bueno, aquí no es el caso porque es muy enorme la distancia, debería ser incluso la mitad. Si, por mi experiencia con el A10, más que otra cosa, si fuera la mitad de esto, yo sí dispararía a un vehículo poniéndole la mitad. ¿Vale? Me lo podría poner la mira en 60. En 60. Hacer el picado de 20 grados. Y si el vehículo sé que está en movimiento, en vez de apuntar con este, apuntar con la mitad de las dos. ¿Vale? Si no, pero claro, eso nos está fallando, nos está faltando en la mira principal también un punto de aquí, sería más o menos. Entonces no debe estar programado en la vida real, o es así el avión. Espero que os haya servido el tutorial de cañón. Habéis visto que realmente es muy simple. Recordar absolutamente siempre el tema de el seguro del cañón, ¿vale? Si no lo recordáis, es fácil, os lo voy a poner aquí, intermitente. Luego, en los modos en aire-suelo, poner siempre el RS como reserva. Y si os sale intermitente, aquí en el radar, como estáis viendo, es que os falta activar el radioaltímetro. Pues activa aquí, radioaltímetro, y ya lo tenemos. Es la reserva, hace falta esa reserva. Y ya está, no hay más que hablar. La distancia, o sea, la envergadura para aire-aire, el botón este, que es el que cambiaría entre los dos modos. A día de hoy no cambia, creo que en un futuro debería cambiar, ya lo veréis en el vídeo dentro de un par de años. Importante que no se me olvide deciros que en el caso de que no tengáis ni el radar activado ni el RS seleccionado, aparte de la lectura intermitente de TAS, tendremos en el Head-Up Display este símbolo que es totalmente inútil, que solo nos sirve para recordarnos que no tenemos disponible el cañón aire-suelo, porque nos falta o el radar, igual que la lectura de Red Radar,
o RS. Activando RS, volvemos a tener el cañón en su modo degradado. Simplemente era eso. Y bueno, lo dicho, os dejo con la intro de salida. Y si queréis que use vuestros camos o alguna cosa, algún detalle, algún vídeo que queréis que haga, no dudéis en escribirlo en los comentarios abajo. Así que un saludo y hasta luego. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.